Buenas tardes. Otra vez, viernes, 3 de la tarde, por aquí por la página de Red en Familia, haciendo la transmisión que ya se ha vuelto habitual, que estamos dedicando para mostrar las distintas familias que hay en los distintos grupos regionales por todo el país. Hoy estamos con 3 mamás del grupo de Cundinamarca Sabana de Occidente. Ahorita ellas nos van a contar mejor de qué se trata, qué municipios están incluidos en ese grupo, de dónde hay familias ahí. Estamos con Viviana, Jenny y Diva. Yo hago una breve introducción contándoles que estos son los grupos regionales de la Red en Familia. La Red en Familia es la red más antigua de educación en casa que hay en Colombia, una de las más conocidas, no sé si la más grande, pero igual muy grande. En nuestra red hay familias de todo el país, tenemos grupos regionales en todo el país, y si en su ciudad no hay, avísenme, porque siempre vamos empezando a juntar cuando nos aparecen 2 o 3 familias de una ciudad donde no hay grupo, para que vayan viendo cómo se juntan y arrancan también una comunidad de apoyo entre ellas. Si quieren saber más de la Red en Familia, pueden entrar a nuestra página web en familia.co. Ahí tienen la sección de preguntas frecuentes, la sección de quiénes somos para que se enteren un poquito más sobre la red. Y en el blog también siempre hay mucha información. Llevamos tiempo un poco sin subir cosas nuevas al blog, pero lo que hay sigue siendo muy interesante y sigue siendo muy útil. Bueno, explórenla porque ahí van a encontrar muchas cosas que les sirven. Y también pues tenemos Instagram y tenemos el Facebook y bueno. Y luego, si tienen preguntas más sobre la red o sobre este grupo, las pueden ir haciendo por el chat. Entonces yo ya no hablo más y los voy a dejar inicialmente con Viviana, que es quien va a hacer la primera intervención. Bienvenida, Viviana, y bueno, hola, Ana Paulina, la pantalla es toda tuya. Ok, muchas gracias, Ana Paulina, y bueno, todos los que nos ven, un gusto. Mi nombre es Viviana Leal, soy gestora del grupo de Sabana de Occidente. Nosotros acá tenemos una comunidad aproximadamente de 100 familias que educamos en casa. Esta comunidad arrancó hace ya 6 años. Yo inicié el proceso junto con mi esposo de homeschool hace 10 años aproximadamente. Tenemos 3 hijos. Mi hija mayor tiene ya a portas de los 16 años, el otro a portas de los 14 y el otro a portas de los 12. Es decir, que hemos tenido la etapa de la educación en casa desde la infancia y ahora lo que es la adolescencia. Nosotros hacemos un tipo de educación en casa. Bueno, a alguien le escuché muy especial de la red. La red fue importante para nosotros en el comienzo y siempre lo ha sido. Y es Bárbara quien decía, hay tantas maneras de educar en casa como familias hay. Y sé que realmente es así, porque pues la educación en casa no es una metodología, no es una técnica, no es un método, un proyecto curricular específico, sino es, para nosotros ha sido un proyecto de vida y una decisión que tomamos en función de lo que queríamos hacer como familia y con nuestros hijos. En vista de eso, nosotros no seguimos un currículo, sino que el tipo de educación que llevamos, podría decir que es un unschool, mezclado como un flexi school, no sé cómo qué término poder decirle, donde no hay una instrucción específica de un currículo, sino que vamos trabajando en función de los intereses y las habilidades de los chicos. También cuando vemos oportuno intervenir en algunos procesos, pues se colocan algunas guías. ¿Esto por qué? O algunos temas especiales, porque como es nuestro proyecto de vida, pues nosotros hemos tomado la decisión de trabajar por objetivos, por metas, y que los chicos aprendan a trabajar en función de ello, metas cortas que nos vamos planteando. Cuando nosotros arrancamos, lo primero que hicimos fue independizarnos y crear una empresa. Eso nos dio una visión diferente de las capacidades que debe tener el ser humano, porque cuando uno tiene empleados, lamentablemente, tuvimos personas que, si le dices haz A, no hace B, porque pues su pensamiento es diferente y solamente está dedicado a recibir órdenes, y pues de ahí empezamos a identificar que había falencias. Mi esposo es docente universitario, en esa época estaba full dedicado a la docencia y empezó a identificar problemas en los chicos ya último semestre, semestre de publicidad, donde debían pues obviamente ser supremamente creativos, encontró que no lo eran. Que tocaba darles toda la información, poco proactivos, y pues eso llevó a que buscáramos a encontrar
o a identificar que los problemas estaban en la infancia, en lo que recibíamos dentro del colegio, y pues tomamos la decisión de dejar a los chicos, de hacerles un seguimiento. En esa época, en diciembre, decidimos empezar a trabajar con ellos temas académicos, pero desde la experiencia, y nos dimos cuenta que funcionó antes. Los niños fueron los que nos dijeron, papá, yo quiero que me enseñes, que seas tú el profesor. De ahí arrancamos, pero pues volviendo al tema del tipo de educación que hacemos, no nos funcionó traer el colegio a la casa, porque el horario nos funcionó solo una semana. Nos empezamos a identificar y a encontrar, perdón, que los chicos tenían intereses diferentes, que su estilo de aprendizaje era distinto. Hay muchos casos y muchas vivencias para hablar al respecto. En ese sentido, puedo compartirles que un día tomé un libro de la biblioteca, estando en casa, estaba leyendo el libro. Mi hija estaba haciendo dibujos, el más pequeño estaba jugando con un carro, y el de la mitad sí estaba sentado al lado mío diciéndome, para mamá, esa palabra no la entiendo, para mamá, eso es un país, eso es una ciudad, ¿eso qué es? La verdad pensé que el único que me había puesto atención era el que me estaba diciendo, para mamá, pero cuando ya vino mi esposo, los tres hablaron del libro, los tres contaron el libro, y de ahí empecé a identificar, claro, mi hija es visual, el otro es auditivo, el otro es kinestésico. Entonces tenía tres tipos de aprendizaje distintos, donde validé una vez más que si estuvieran en un colegio, pues era muy difícil que los pudieran llevar de acuerdo al tipo de aprendizaje de cada uno. Como trabajamos pues por propósitos, por metas, también identificamos que cuando chiquis, pues son chiquis, es la etapa de aprender, de explorar, no nos preocupamos mucho por qué hacían, por si aprendían o no aprendían, y me sorprendió mucho porque mi hijo pequeño él sí nunca estuvo escolarizado, que es un tema interesante que ojalá algún día abordemos, Ana Paulina, la diferencia entre escolarización, aprendizaje y educación. Como él no estuvo escolarizado, yo digo, él es el hijo del homeschool, con él he vivido cosas muy interesantes, siempre cuento un caso, que es el tema de que preocupada un familiar porque el chico estaba fuera del colegio, dijo, no, pero ¿cómo? Nunca, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender a escribir? Entonces nos regaló esas cartillas que se le dan a los niños para rellenar. La cartilla en la hoja que le coloqué, él tenía 4 añitos, era unir los palitos hacia abajo, líneas, hacer un trazo, una línea, pero cuando llegué él había hecho el trazo muy bien, pero estaba rayada toda la hoja. Y como ya había leído y me había documentado en muchos aspectos sobre el aprendizaje libre, el aprendizaje natural, pues de que encontré que cuando le pregunté qué hiciste, el niño me dijo, mami, me dijiste que hiciera lluvia, pero a mí me encantan las tormentas. ¿Cómo te parece mi tormenta? Ahí volví a validar y dije, estoy en el camino correcto. Cuando le conté a mi esposo, me dijo, ¿sabes qué es eso? Eso es pensamiento lateral, algo que no encuentro en mis estudiantes. Y mira, el niño ya lo está mostrando. Eso me validó que no estábamos perdiendo el tiempo, que lamentablemente si el niño hubiera presentado eso en una institución ante una maestra, creo que la reacción hubiera sido completamente diferente. No había sido escuchar al niño, porque pues uno de los errores que tenemos hoy en día en esta sociedad, puedo decir yo, es que pensamos en el niño en el futuro y pensamos que somos quienes tenemos que instruirlos todo el tiempo y no lo dejamos ser. Esa pregunta siempre de, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo digo, pero ¿por qué cuando seas grande si es que él ya es hoy? ¿Qué quieres ser ahora? Piensa en tu ahora, piensa en tu presente. Y pues son, digamos, como las cosas que nos hicieron validar lo que nosotros estábamos haciendo. En Bogotá teníamos un proceso muy interesante porque la comunidad empezó a crecer, la red en familia, estuvimos participando de semilleros científicos que se hacía en Bogotá, y ahí tengo otra anécdota, vuelvo a hablar de mi hijo pequeño porque nunca estuvo escolarizado. Cuando tenía sus 4 años empezó el el semillero científico en Bogotá. Los otros iban, llegaban felices de sus proyectos, de sus actividades, y un día él me dijo, ¿tú por qué no me dejas ir a eso que mis hermanos son tan felices? Y yo le dije, no, porque tú no sabes leer ni escribir. Fue lo que se me ocurrió decirle porque realmente era que no había un programa para niños tan pequeños. Y así pasó el tema. A los 2 meses salí con el niño a caminar, a hacer una compra, íbamos por la calle, cuando se detuvo y me dijo, mami, mira, ahí dice esto y esto y esto. Tenía 4 años. Nunca me había dedicado a decirle así se lee o así se escribe. Lo único que yo había hecho era colocarle las fotos de la familia, del núcleo familiar. Decía papá el nombre, mamá el nombre, hermano el nombre,
y todos los días él me decía, ¿aquí qué dice? Y señalaba, fue lo único. Pues resulta que cuando él leyó, yo me quedé mirándole y le dije, hijo, ¿ya sabes leer? Y se van a sorprender de la respuesta de mi hijo. O sea que ya estoy listo para ir a semilleros científicos, mamá. Me tocó automáticamente hablar con el profesor, con el coordinador del programa y pedirle un grupo para niños pequeños porque ahí validé otra de las cosas sobre el aprendizaje natural y es cómo se aprende es por motivación, por gusto, porque tengo una meta, porque realmente tengo un propósito. Y nos pasa a todos. Uno de la universidad lo que aprende yo creo que realmente y recuerda es un 20% porque realmente lo demás de pronto no quedó, aquello que experimentó es lo que queda. Y para mí ese proceso fue muy valioso. De eso, ¿qué sucedió? Tuvimos que trasladarnos de ciudad o municipio. Al llegar aquí a Mosquera, venía con esa necesidad de conectar, de tener una comunidad. Y algo muy rico que da el homeschool también es que tú empiezas a identificar a las personas que se han salido de la caja. Al llegar acá, al ir a la biblioteca, los diferentes recursos que habían, ya como que uno convierte un ojo clínico al ver a las mamás con sus hijos. A las 10 de la mañana, un martes, tú no encuentras a una mamá con un niño en la biblioteca. Y así fue que me inquieté por empezar a crear comunidad. Empecé a identificar, a preguntar y empezó a crearse la comunidad aquí en Sabana de Occidente. Ha sido un proceso muy rico porque dentro del homeschool hay algo que no dejas de vivir todo el tiempo y es la presión social, la presión de amigos, la presión de familia y tener comunidad ayuda bastante porque te das cuenta que no eres el único, que no estás solo. Es de las cosas que rescatamos todo el tiempo de la red en familia, lo que nos ha permitido. Hay muchos temores al educar en casa. La socialización, por ejemplo, a través de la comunidad, la socialización se vive de una manera tan especial porque es que el niño no socializa solo con sus famosos pares. Qué mejor que un niño pueda socializar con chicos de todas las edades y con adultos. Cuando se hacen los encuentros de juego es maravilloso ver cómo un chico está hablando con un adulto sin ningún problema, está ayudando a cuidar a un pequeño, está haciendo tantas cosas de interacción que son completamente valiosas, aunque igual la socialización se da desde que el chico te acompaña a la tienda, porque los niños son distintos. Yo tengo personas aquí a mi alrededor, vecinos, en fin, que me dicen sus hijos son tan distintos, ellos sí saludan, ellos le comentan a uno las cosas, entonces eso ha sido algo rescatable del proceso en comunidad, el proceso también de si es costoso, no es costoso, educar en casa, cuando trabajas basado en una comunidad, cuando te unes a otros, el proceso es delicioso porque se comparten muchos recursos, ideas. Aquí hemos, de hecho, gestionado a través de varios padres cursos con comunidad. Cada padre expone, cada padre dice, algunos padres dicen, oiga, yo sé, no sé, fotografía, me gustaría enseñar, yo sé tal tema, digamos que es algo de lo que el homeschool trae y es un cambio de familia, o sea, yo digo, cambian las relaciones familiares y la manera en la que ves la familia y en la que ves lo importante en que el aprendizaje no tiene calendario. ¿Cómo así que llegó noviembre y yo ya no quiero saber de una biblioteca? Pero en diciembre puedes ir a una biblioteca. Entonces es de ese proceso tan rico y ver que tú también puedes compartir. Y es otra de las cosas que nos permite la comunidad y cómo también hemos podido nosotros tener una tranquilidad que nuestros chicos comparten con chicos que son educados de la misma manera, chicos que están dentro de un hogar que se preocupa por ellos. No quiero decir que los demás no, pero es que es distinto porque como es tu proyecto de vida, aquí hemos podido tomar muchas decisiones para la empresa, pero muchas se han frenado. ¿Por qué? Por causa de que educamos en casa, por causa de que ellos hacen parte de nuestro proyecto de vida. No es como que llegaron por accidente de pronto o porque están y tengo que trabajar para darles. No, trabajemos en conjunto, se crean emprendimientos, muchas cosas. Hay mucho por hablar, pero creo que pues de alguna manera he querido, y qué pena hablo rápido porque son tantos temas que quisiera decir y sé que el tiempo es corto, pero sí quisiera, digamos que con mi intervención poder hablar de lo bonito que es trabajar en red, de trabajar en comunidad y que cuando haces homeschool aún más sientes ese acompañamiento de familia y de comunidad. O sea, realmente
en esto yo puedo decir que quien aprende o reaprende es un padre. O sea, para empezar a educar en casa tienes que reaprender tú como papá. Y aquí reaprendemos hasta hacer seres humanos, aprender a tener esa empatía de escuchar al otro, empezando por tu hijo, porque tú tienes que, ya no es como, ay, otra vez preguntando por qué. Y ahí cuento una última anécdota con mi chiquis, aunque con los otros tengo anécdotas muy grandes, pero pues sé que nos están viendo familias que de pronto tienen muchas inquietudes del currículo y de cómo hago. Por ejemplo, un día íbamos en el carro normal, natural, el Waze puesto, y el Waze dijo, a 1 kilómetro voltea a la derecha. Luego dijo, a 700 metros voltea a la derecha. Y mi chiquis dijo, mamá, espérate, ¿cómo así que de 1 pasó a 700 tan rápido? Esa señora de Waze no sabe contar. Le dije, no, mi amor, lo que pasa es que eso se llama medida de superficie. 1 kilómetro tiene 1000 centímetros y empecé como a explicarle y eso le quedó a él tan grabado que después encontró el metro de obra que uno tiene para medir y empezó a medir la nevera. Pero pues él midió la nevera y al medir la nevera me dijo que medía 3 centímetros. Yo le dije, ¿cómo así que mide 3 centímetros, hijo? Dijo, claro, mira, mami, aquí hay 3 y tú me dijiste que eran centímetros, centímetros. Le dije, no, mi amor, esos son pies. Mira, aquí hay pies, pulgadas y centímetros. Le expliqué que eran pies, que eran pulgadas y pues duró toda la semana midiendo la cama, el televisor, la mesa. Me decía, mamá, préstame a ver si mide más brazos tuyos o brazos míos. ¿Cuántas cabezas tuyas, cuántas cabezas mías? Y pues solo puedo decir que eso es maravilloso, o sea, ver cómo el aprendizaje llega, cómo disfrutas el aprendizaje y cómo queda, porque quedó por una experiencia, porque lo viví y lo disfruté. Eso sería como, entre comillas, mi experiencia para compartir. Gracias, Viviana. Cuéntame o cuéntanos de cuáles municipios hay Ah, familias claro en que el sí. grupo en Sabana Sí, Occidente. aquí hemos hecho un trabajo interesante, de hecho, porque aquí estamos, pues digamos que los municipios cercanos, Madrid, Funza, Mosquera, algunas familias de Facatativá, aunque pues por desplazamientos, digamos que no se pueden acercar, pero de aquí partió, por ejemplo, el grupo de Fusagasugá. No se ubicaban, los incluimos, digamos que, ¿cómo los incluimos? Todos los invitamos a los encuentros, ahora pandemia frenó muchas cosas, pero pues digamos que estábamos siendo constantes con los encuentros de juego los viernes y tenemos un grupo de WhatsApp que tratamos de estar moviendo, de tenernos cerca. Ahí llegaron familias de Fusa y poco a poco, al ver la dinámica del trabajo que hacíamos, decidieron abrir el grupo en Fusagasugá. Asimismo también llegaron algunos de Soacha, pero pues ya se fueron a Soacha. Y pues igual el grupo está abierto a quien quiera. Si estés en otra ciudad y quieres aportar, bienvenido eres. Súper. Tú también tienes una experiencia, pero ya no nos alcanza aquí el espacio, que es interesante que la gente escuche y es que tú fuiste denunciada a bienestar familiar, pero creo que podemos hacer una charla Uy, sería con interesante. 3 o 4 experiencias de familias que Claro que pasaron sí. por ahí, pero pues para que sepa que en algún momento si alguien tiene alguna inquietud, Sí. hay familias que han pasado por eso y cuando llega alguien diciendo, ¿qué hago? Me llegó el bienestar familiar, no soy solo yo la que da información, todas las familias que han pasado le dicen, mira, yo hice esto, a mí me pasó esto, me dijeron eso. Entonces, ese puede ser Así un muy es. buen Me tema encanta, sí, para claro. una transmisión posterior a esta. Viviana, Bien, muchísimas no te gracias. preocupes. Sé que Claro que siempre sí. quedan muchas cosas faltando por decir. Ajá. Esto es una abrebocas, Un abrebocas. Así seguiremos es. hablando y seguiremos conversando. Y Dale. entonces te saco de pantalla y viene Diva, pero veo a Diva con la cámara apagada. Diva, puedes prender, ahora sí. Entonces ahora sigue Diva Quevedo, que también tiene una historia muy interesante. Los dejo con ella. Bienvenida, Diva. Estás en tu casa. Gracias, Ana Paulina. Gracias. Buenas tardes para todos, pues los que nos ven y que van a tener la oportunidad de vernos. Ya dijo Ana Paulina, mi nombre es Diva. Mi familia está integrada por 4 miembros, 2 hijos varones, mi esposo y bueno, también un gatico, mi hijo mayor de 19 años y mi otro chiquis de 12 años. Yo quiero compartir un poquito como de lo que ha sido pues mi experiencia y la experiencia como familia, ¿no? Para mí esto de buscar una manera como diferente de educar o de hacer ha sido como un proyecto de vida. Digo un proyecto de vida porque yo desde el momento que pues que decidí que iba a ser mamá, porque pues fue algo que como que
decidí y que quería, y que no fue como que me llegó por casualidad o que de pronto, sino que decidí que así lo quería, que quería ser mamá. En ese momento empecé como a pensar también cómo quería y qué iba a hacer cuando fuera mamá, ¿no? Y cuando ya tuve pues que llegó mi hijo, empecé como a pensar cómo iba a educarlo, ¿no? Como a buscar otras alternativas. Yo vengo de una familia, puedo decir, educadora, porque mi mamá es docente, tengo dos hermanas que también, ella pues como muy metida, una excelente maestra para, pues tengo que decirlo, que pues que nos formó a nosotros, a todos también, pero yo quería como buscar otras opciones, ¿no? Como mirar otras alternativas. Entonces empecé y tuve la oportunidad de mirar, o me llegó a mis manos un libro de Bolívar, y allí empecé como a mirar que a él había sido educado de una manera diferente, como que había tenido pues a Simón Rodríguez como maestro, y que lo educaban afuera, ¿no? Que había tenido como la oportunidad de que salir al campo, de salir a tener vivencias diferentes, ¿no? Y dije, esa puede ser una alternativa. Y quise empezarlo a hacer con mi hijo, entonces yo empecé desde que estaba muy pequeño, entonces a llenar esos espacios afuera, a mirar, a salir, a tener como otro tipo y no preocuparme tanto porque de pronto cómo aprendía, o que sí quería, que tenía que aprender a leer, que tenía que aprender, pero él pedía muchas cosas que de pronto no era tanto como yo pensaba de que quisiera estar afuera o esto, sino que él pedía así como que yo quiero aprender a leer, como que yo quiero aprender otras cosas. Así empezó como mi experiencia y ha sido para mí como, para mí esta manera de educar es como un proyecto de vida para todos, ¿no? Porque no es lo que yo quiera, lo que yo piense, sino que me he ido dando cuenta a través del tiempo, y lo decía Viviana también, de que tenemos que mirar que cada quien tiene su manera de aprender, ¿no? Diferente puede ser la mía. Yo tengo dos hijos y son totalmente diferentes el uno del otro. Cada uno tiene su manera de ser, su manera de aprender, su manera de mirar las cosas, ¿no? Entonces, yo valoro eso y lo he enfocado como en varios aspectos, ¿no? Que quiero el ser, el tener y el hacer. Pero el ser, yo a veces digo, nos preguntan qué quieres ser cuando grande o qué quieres ser, pero es que yo ya soy, independientemente de la edad que tenga, desde el momento en que eres concebido, ya eres, o sea, no necesitas ser grande, no necesitas pasar, sino ya eres una persona, eres una creación de Dios. Entonces, es más bien qué te gusta, qué habilidades tienes, qué destrezas, para de ahí partir, para qué el hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué proyectos tienes? ¿Para dónde vas? Y eso unido a la educación, entonces nosotros lo hemos trabajado como, pues a mis hijos que les gusta, ¿no? A ellos desde pequeños, como enfocándolos en sus habilidades. Entonces, pues yo siempre traté como de brindarles espacios de ir a diferentes temas, ¿no? Estuvieron en patinaje, estuvieron en el tema de la música, en muchos espacios que les han brindado pues para poder mirar qué les gusta, ¿no? Porque a mí me parece importante eso, qué te gusta, qué quieres ser, pero yo tengo que brindarle como esos espacios, y es la habilidad de nosotros como padres poderlos como saber enfocarlos, saberlos llevar, brindarles como la oportunidad. Mi esposo ha jugado un papel importante porque él, en algún momento que yo dije que, pues cuando yo empecé a pensar que quería otro tipo de educación, él me llevó un artículo porque pues mi hijo mayor tiene 19 años. Cuando yo empecé como que quería otra educación, pues en ese momento no estábamos como ahorita, ¿no? Que ahorita ya encontramos, es hacer un clic y ya pues tenemos como la información más cerca, yo en ese momento sentía que estaba como muy sola, y además no hablaba como mucho con nadie de cómo quería hacerlo, de que sí, que yo quería tener otro tipo de educación para mis hijos. Entonces eso era como un obstáculo, ¿no? Ahorita ya todos, pues es un acceso más rápido. Y mi esposo, él me llevó un artículo y me dijo que había una familia en Cartagena que
también pues que hacía educación en casa. Y así empecé yo también como a mirar esa opción y a mirar esa de poder llevarlos a otro tema. Él siempre pues que fuéramos a la biblioteca, que hiciéramos, inclusive que había un grupo en la biblioteca para aprender inglés, para que pues la biblioteca Luis Ángel Arango tenía como todo para poder aprender inglés. Entonces yo empezaba a llevar a mi chiquito a eso, vivíamos en las bibliotecas y eso, pero muy solos. Yo quiero destacar eso porque el tema de la comunidad es importante. Yo construí con mi hijo, pues durante mucho tiempo como esa de estar muy solos, ¿no? Entonces hemos pasado por todos los estadios porque lo hicimos solos. Luego ya la presión social, como decía Viviana, es una cosa pues que para mí pesó y que pienso que pesaba para mi hijo también porque por eso lo llevé al colegio. O sea, yo empecé inicialmente con él solo, pero luego lo llevé, lo escolarizamos porque siempre que cómo va a socializar, ¿no? Ese era mi temor y era como lo que la gente me decía, no, pero si él solo, además que no tenía como digamos en la familia niños con quien compartir o con quien, entonces pues estaba muy solo. Entonces fue al colegio, tuvimos pues diferentes procesos en el colegio, yo pienso que para él pues, fueron experiencias valiosas también y que tenía que recorrer, ¿no? En su momento. Ya llegó un momento en el que como para acortar la historia, porque pues es bastante larga, pero como para acortar, él ya como que empezó a decirme, y yo lo escuchaba en conversaciones, no, yo me quiero pensionar, yo como que, y salió del colegio y ya como que empezamos a, pues después de muchos procesos que vivió, porque igual el sistema, mientras estuvo en el colegio, tuvo experiencias y el sistema como que siempre nos atacó de alguna manera, tuvimos experiencias no tan, digamos, como tan buenas. Entonces, yo ya decidí que lo sacábamos del colegio porque yo lo veía él que él quería como que ya que me quiero pensionar, que yo no quiero, pues que como que no quería más colegio. Entonces, ya se quedó sin el colegio. Yo le dije un día, bueno, está bien, si no quieres, ya vámonos para la casa y no vuelvas al colegio. Y dejó de asistir al colegio y empezó un proceso como que en ese tiempo hacían muchas cosas, habíamos llegado como 1 año, 2 años antes a Mosquera, y Mosquera, pues a mí me parece es un municipio, tengo que decirlo, que ofrece muchas actividades para, pues para todos, para jóvenes, para adultos. Entonces él estaba metido como que iba a tiro con arco, iba a piano, hacía como muchas actividades, pero él no tenía nada, yo no, o sea, era como una educación muy desestructurada porque yo no tenía como ningún método, o sea, nunca como que hice como que yo quiero que este método seguir por acá, no, sino que como que de acuerdo a como él iba pidiendo su aprendizaje, como iba, pues así lo iba como desarrollando. Pero entonces yo empecé a sentir que él y a verlo como que él no quería salir de la casa, como que él se encerraba porque todo el mundo le preguntaba como que a dónde llegaba lo primero, ¿y tú qué haces? ¿Y en qué curso estás? Y él como que siempre me miraba y no sabía qué responder. Entonces yo un día pues como que le dije que no tenía que avergonzarse de lo que él era porque tenía cosas muy valiosas y de lo que hacía. Y ya como que empecé a pensar de que, y él empezó a decirme que él quería como que una página para seguir estudiando, y pues pasó un tiempo y mi esposo igual llegó la oportunidad de que pues pudimos acceder a una página que pues, para él en su momento fue muy valiosa, ¿no? Así mediante la página terminó su bachillerato. Él es ahora desarrollador de software y pues ha sido como el proceso con él. Con mi hijo pequeño ha sido totalmente diferente porque él fue al colegio también. Nosotros somos otra familia como Viviana, que pues que yo llevé a Miguel al colegio y luego decidir de retirarlo porque pues yo venía con esa mente, con ese proyecto de vida que digo que como de querer hacer otro tipo de educación con mis hijos. Entonces yo lo llevaba al colegio por diferentes circunstancias que pues quedaba como para una charla o para mí pues larga, ¿no? Para poder, pero
cuando ya como que dije no y lo retiramos del colegio, él dejó de ir al colegio y entonces el colegio nos abrió proceso, o sea, nos denunciaron ante la comisaría de familia también, tuvimos que vivir todo ese proceso como que, y como por esa época también pues conocí la red, que pues estábamos en ese momento como de tensión, como porque mi esposo él ha participado activamente, pero pues a veces uno piensa que no, y él lo único que como que yo quiero estar tranquilo, no quiero ir a tener problemas, ¿sí? Siempre ha sido como ese, a mí déjame como estoy, no me metas en que vayamos a tener, y resulta que sí, un día me llamaron de la comisaría de familia que pues que nos habían iniciado el proceso. Llegó la red en ese momento, o sea, esto hace más o menos 4 o 5 años que empecé pues yo a conocer y como ya abrir otros espacios, porque yo como que sí he hecho lo de la educación y todo eso, pero no he hecho como bulla, ha sido muy de mi casa, de mis hijos, de nosotros como familia, como proyecto de vida para nosotros, siempre nos hemos tenido como expuestos a que nosotros somos trabajadores independientes, entonces a que ellos aprendan bajo esa construcción, a que desarrollen su liderazgo, a que desarrollen su ser, a que mi hijo pequeño es estudiante de música, porque pues fue lo primero que hizo, él antes de aprender yo creo que a hablar bien, ya estaba tocando un instrumento desde los 4 años, y es lo que hace ahora, ¿no? Con él ha sido como más desestructurado, duró solo 2 años y como 2 meses en el colegio, porque ya hizo primero y tuvimos una situación en el primero también fuerte en el colegio, porque tuvo un accidente que no fue fácil y el colegio en su momento no hizo nada. A mí no me avisaron de que el niño había sido, se había caído, sino me lo entregaron a la salida ya con la cara casi, mejor dicho. Y yo, ese año mi esposo dijo, no, que iba a denunciar al colegio, que no sé qué. A mí en ese momento me preocupaba, era la salud de mi hijo. Al año siguiente ya pues todo fue muy normal y ya cuando iba a empezar tercero fue cuando yo lo retiré. Nosotros no hicimos nada en ese momento contra el colegio, pero luego el colegio sí fue y hizo contra nosotros porque nos denunció ante la comisaría de familia. Pero ha sido como un proceso para redondear y para terminar muy rico. Mis hijos, ellos como que pues, sobre todo Miguel, yo, y quiero dejar eso como ya como mensaje final, porque nosotros a veces nos enfocamos en que como papás o como familia o como adultos, siempre tenemos que estar enseñando y somos los que tenemos, pero yo veo en mi hijo, yo aprendo todo, en mi hijo Miguel, aprendo todos los días de él y veo cómo a través, él me enseña muchas cosas ahora, siempre me está aportando, siempre me está acomodando. Entonces digo, no nos enfoquemos solo como que yo soy la mamá o yo soy el maestro, yo soy, y no tengo nada que aprender de los niños. A través de el enseñar y de escucharlos a ellos, ellos están aprendiendo. Mi hijo, él me enseña que ahorita, por ejemplo, que el dibujo, que yo le digo que estoy haciendo ejercicio, él siempre, y tiene como la manera y la habilidad, además de que es un chico que yo lo veo que no le tiene miedo a nada, él no le da miedo a las cámaras, él dice, hoy dice me quiero hacer un club de no sé qué, mañana dice quiero dictar clases y abre el canal por YouTube y no tienen, entonces como que tenemos que también tener en cuenta eso, cada quien y para cada quien su momento, porque la manera de nosotros hacer o recibir es diferente a la manera de ellos hoy en día. No podemos frenarlos como a nada, como que ellos ya son más de la tecnología, o sea, ellos no son migrantes como nosotros, sino nativos. Todas esas cosas tenemos que valorarlas y que ellos pueden enseñarnos y que pueden darnos y que a través de las vivencias, de lo que hacen, es el aprendizaje más rico. Eso es como lo que pues mi experiencia así como muy rápida. Gracias, gracias, Diva. Tu hijo mayor dices que es desarrollador de software, ¿está estudiando, es autodidacta? ¿Cómo lo está explorando? Porque mi hijo mayor es autodidacta. Mi segundo hijo, el de 21, y es desarrollador de software también. Mi hijo mayor, pues mi esposo en su búsqueda y en eso, él empezó como que el tema
pues de los sistemas y de todo eso, como a inculcarle desde muy pequeño. O sea, siempre estuvo como en el tema de la tecnología. Él le pagaba en algún momento, pues, como cursos, plataformas, es muy bueno como para eso, para buscarle. Y por ahí empezó, y ya después, pues yo también empecé como que, ¿por qué no miras lo del SENA? Estaba terminando como el colegio, y entonces, ¿por qué no miras lo del SENA? Buscas esa oportunidad. Y un día, pues él como que no quiero, como que no, porque sí ha sido como muy autodidacta. Él habla inglés y lo ha aprendido solo, porque cuando yo lo saqué del colegio, que pues después de que hicimos como el proceso de ir al colegio, volver, y cuando yo lo retiré del colegio, yo le dije, pues te pones a hacer un curso de inglés, te pagamos un curso de inglés, y la respuesta de él fue, no, mamá, yo puedo aprenderlo por mi cuenta. Entonces, sí, yo lo veo a veces que él es como muy autodidacta, pero él fue y hizo el técnico en el SENA. Ya. Y sí es muy, porque ahora yo lo veo, inclusive a veces tenemos como charlas, porque se matriculó luego al tecnólogo, fue al técnico y entonces pues consiguió trabajo, y ahora trabaja, o en este momento trabaja desde la casa, pues, pero pues a donde fue a hacer las prácticas que lo mandó el SENA lo dejaron. Ya. Y ha seguido como estudiando, o sea, él ahora lo hace muy autodidacta también. Y yo he visto que es una manera muy, pues como ese aprendizaje desestructurado y autoaprendizaje, porque yo lo veo en mi hijo, el otro también, en Miguel, que él aprende que a dibujar, aprende muchas cosas, y me sorprende como lo que aprende por cuenta de él, ¿no? Y hoy en día el aprendizaje está como a un clic. Yo busco, yo tengo muchas opciones para aprender, es simplemente como querer. Pues es una de las cosas que como familia les hemos inculcado también, ¿no? Lo importante es que quieras aprender, pues que cómo lo vas a hacer es independiente, ¿no? Pero sobre todo eso, el amor al aprendizaje, siempre querer no desaprovechar la oportunidad para aprender cualquier cosa. Muchas gracias, Diva. Súper. Qué No, bonita historia la tuya. Te voy a sacar de pantalla y seguimos con Jenny. Hola Jenny, bienvenida. Esta es Hola tu Ana casa. Paulina, Por aquí te dejo. buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jenny, soy, habito en el municipio de Mosquera, somos una familia que educa en casa, pues a diferencia de las otras compañeras que estuvieron hablando hace un tiempo, de las otras mamás, llevo menos tiempo. Llevo en este proceso más o menos 3 años. Tengo un hijo de 18 años y tengo un hijo de 6 años. Entonces, el proceso, pues sobre todo, se ha visto con mi chiquitín de 6 años, pues a mi hijo grande estuvo escolarizado o sea, hizo parte de la educación tradicional hasta 9º grado. De ahí hacia adelante empezamos a vivir un proceso diferente con él. A veces han dicho que yo lo saqué de estudiar, pero realmente yo no lo saqué de estudiar. Ya fueron, digamos, por cosas que él vio, que él aprendió, que por decisión ya quiso estar fuera de una institución de educación tradicional. Bueno, para darle un poquito de orden a lo que voy a decir, que obviamente quiero como ser puntual, porque realmente cuando uno se pone a contar más casos, pues le puede tomar un montón de tiempo. Entonces, digamos que nosotros llegamos a contemplar esta opción de educación alternativa, de educación en casa. ¿Por qué no hago tanto énfasis en el tema del homeschool? Porque si uno traduce que es homeschool, entonces es la escuela en casa, ¿sí? Y de ahí parte, digamos, que pues como todo uno es nuevo en un camino que uno empieza a conocer, entonces yo siento que cometí un error recién empecé a esto. ¿Por qué nosotros llegamos a esto como familia? Porque empezamos sobre todo a leer, a obtener información, y habían cosas que no nos gustaban del sistema tradicional. Les voy a nombrar unas básicas, sobre todo esa es la forma, o sea, la forma de que hay muchas personas empiezan a pensar en la opción de esto no me gusta, o hay diferentes formas en que las familias llegamos a hacer esta educación.
digamos, a nosotros nos cuestionábamos mucho de que si cuando uno nace le dicen usted es único, usted es un ser especial, individual, único e irrepetible, cuando uno va y ve que a todos los, como dicen las mamás, los cortan con la misma tijera, les enseñan lo mismo, entonces uno dice, venga, aquí hay algo de incoherencia, ¿sí? Si mi hijo es un ser único, especial, así yo debo tratarlo. Estoy de acuerdo cuando con eso esa imagen que vemos por ahí por las redes sociales donde dice tu hijo es único, trátalo con delicadeza porque está lleno de sueños. Entonces hay cosas que no me gustaban. Ahora, otra cosa, por ejemplo, es que respecto a las familias que educan de manera tradicional, digamos, uno les dice, pero por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿A qué? O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Entonces, muchas, obviamente no estoy generalizando, hay muchas familias que dicen, porque sí, porque es lo que toca hacer, porque es como la creencia, es el paradigma, ¿no? Como lo que ya traemos de generaciones de siempre, que cuando el niño llega a los 2 años, pues hay que meterlo al colegio para que aprenda, para que socialice y va a estar preescolar, después primaria, después bachillerato y después si quiere ser alguien, como ya lo nombraron hoy, pues tiene que entrar a la universidad y si quiere hacer algo más, especialización, maestría, etcétera, ¿sí? Ahora, todo eso también lo sentimos, ¿sí? Que cuando hay personas que entran, por ejemplo, al grupo y dicen, bueno, yo quiero empezar a hacer homeschool, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo entro? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo? Y preguntan mucho por el tema de las certificaciones, pero uno cómo sabe el niño en qué curso está, pero uno cómo sabe. Entonces, a veces cuando yo les pregunto, por ejemplo, en la comunidad, estamos hablando de los grupos que tenemos donde interactuamos familias, ¿para qué necesita una certificación? O sea, por ejemplo, yo les pregunto, un chico de 6 años, como por ejemplo como el mío, ¿a quién le va a pedir, quién le está pidiendo una certificación? Entonces, necesitamos saber, pero ¿quién? Entonces, cuando no veo yo una respuesta concreta que digan, ¿sí? O sea, un niño de 6 años que necesita jugar, que necesita dormir, que necesita explorar y aprender a conocer, ¿por qué necesita una certificación? Es cuando yo llego a la conclusión, y bueno, varias familias escuchando a todos, que el tema de la educación tradicional, tal y cual como no la enseñaron a todos, porque obviamente vengo de la educación tradicional, va también directamente atada a un tema de empleabilidad, ¿sí? En la mayoría de los casos, vuelvo y digo, no estoy generalizando. Por otro lado, digamos que para contar parte de la historia y del proceso, cuando uno empieza en este camino de la educación alternativa, tiene un choque, igual como nosotros lo tuvimos, un choque social, un choque más de rechazo, sobre todo inicialmente cuando uno hace algo diferente, la familia es el primero que lo está cuestionando a uno diciendo cómo lo va a mantener, cómo los va a mantener encerrados, o sea que los va a dejar ignorantes, así tal cual me lo dijeron personas cercanas de mi familia. ¿Qué ha pasado con el tiempo, al transcurrir del tiempo? Que cuando ven, por ejemplo, a mi hijo pequeño, que él se llama Jacobo, que él habla, que él asiste a sus presentaciones, pues porque tal como lo dijeron antes, nosotros vivimos acá en el municipio y afortunadamente somos una familia activa en cuanto a las actividades que la alcaldía provee para estas familias y también estamos vinculados a varias actividades particulares. Entonces, él tiene presentaciones de música, tiene presentaciones de teatro y realmente por interés de él está ahorita sobre todo enfocado en natación. Entonces, hace poco conocí, estuve en una charla de una maestra ella era la propietaria de un colegio de Ciudad Bolívar, que ella decía que el sistema tradicional funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, yo soy Juanita y me gusta mucho bailar y todo el tiempo bailo, me gusta cantar, me gustan las artes, ¿sí? Pedrito todo el tiempo se la pasa jugando con el balón,
y Juan, entonces es muy bueno para las matemáticas. Lo que hace el sistema tradicional con los chiquitos, como los califica a todos igual, es que cuando Juan y Pedro bailen igual que Juanita, entonces ahí sí va a poder alcanzar otro nivel. Y cuando Juanita baile o juegue fútbol igual que Pedro, va a alcanzar otro nivel, ¿sí? Es decir, que no está enfocada en el interés de cada niño, en su pasión, y vuelvo y repito y hago énfasis en su individualidad. Casos que nosotros hayamos vivido, se presentan varios. Por ejemplo, a mi hijo mayor, él ingresó a una institución de acá del municipio, él ya sabía de cosas, de que puede ser autónomo. Se presentan, por ejemplo, cosas en los salones, ¿sí? Que él ya no compartía, que no les gustaba, por ejemplo, esos temas que se tratan allí. Entonces, él mismo fue el que me dijo que no quería volver, que él sentía que estaba perdiendo tiempo. También me pasaron una queja donde decía que, pues, que estaba primero bueno, que ya no lo habían vuelto a ver y que tenía que pasar un reporte de qué era lo que estaba haciendo él. Entonces, pues igual claramente supimos darle respuesta porque él se había vinculado a un programa de inglés, se estaba vinculado a una escuela deportiva. Entonces, sí se pudo. Él en este momento, finalizando el año pasado, conseguimos una institución donde pudo certificarse como bachiller académico. Fue una metodología de bachillerato acelerada, fue muy fácil. ¿Y por qué digamos que toco este tema? Porque la idea no es que la educación alternativa no es en contra de la otra, y no es que no hagan nada ni no vayan a la universidad ni nada de eso, sino que la idea es que se formen en el ser. Entonces, digamos que cuando ellos quieren tener una profesión, que yo sé que ese tema de la profesión es como una incógnita muy grande, sobre todo en las familias nuevas que deciden hacer homeschool. Obviamente para ser médico, y los médicos, pues por citarlos ahora, son demasiado importantes en una comunidad, en una sociedad, en un país, ¿sí? Hay que llevar ese ciclo, ¿sí? Obviamente de ir a la universidad y de servir y de especializarse para poder hacerlo. Entonces, sí, hay que cumplir con eso. El tema es primero formarlos diferentes y formarlos sobre todo para el servicio, no para que salga con la mentalidad de ser alguien, por ejemplo. En el caso del pequeño, nos hemos encontrado muchas veces que pues varias personas les causa aún intriga el tema de, pero el qué hace, pero cómo va. Entonces, yo les digo, pues a ustedes no les gustaría, por ejemplo, manejar una agenda así. Da mucho pesar levantar un niño a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, meterlo a una ruta, a que aguante frío, a ponerle pues la ropa apretada que al niño no le gusta. Entonces, déjelo dormir en paz, déjelo cumplir su sueño, su ciclo de sueño en paz, ¿sí? Y él está enfocado en su deporte que tanto le gusta. Ahora, digamos que ese tema frente al cumplimiento de horarios, ellos muestran el interés, ¿sí? Todo lo que él hace, lo hace por interés propio. Hace poco estuvimos en una donde muestran como la oferta educativa. Incluso entonces decían, bueno, hay teatro de circo, teatro de sala, teatro de calle, y él mismo dijo, mamá, yo quiero circo, y tiene 6 años, y tiene a la semana 2 clases de circo. Entonces la gente se burlaba, lo están enseñando a hacer payaso, lo están enseñando, es una clase que él disfruta muchísimo, le han enseñado malabares, él lee cuentos, le enseñan a vocalizar, a personificar los animales. Y a veces nosotros nos encontramos en actividades familiares, mamá, las 6, la clase. O sea, a él le gusta. Ahora, el tema de la madrugada, yo creo que a todos como niños nos pasa cuando vamos a ir, tenemos un paseo al otro día, uno ni siquiera de la emoción duerme,
¿cierto? Pero es muy difícil encontrar un niño que a las 6 de la mañana se levante y se ponga pues el uniforme y corriendo para el colegio. Por el contrario, lo que se ve es como lo otro. Entonces, digamos que el tema de disciplina, ellos tienen su disciplina, pero por gusto, por interés, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, el tema tiene mucho más de fondo porque la idea es crear personas que sean libres, que le apunten a hacer lo que les gusta, a respetar, a que no se quejen, a que no estén expuestas pues a la calificación y que los midan igual. La educación tradicional a uno cuando se equivoca, le colocan insuficiente, le colocan 0, le colocan 1, le colocan 2. Entonces, en la vida diaria, la idea es que entre más se equivoque uno, más rápido va a aprender. Para terminar, digamos lo que alguna vez conversé con unas personas que estaba trabajando, que se han inquietado mucho por el tema. Entonces ellas decían, pero ¿cómo es eso? Es que eso es muy difícil, es que eso no se puede, también está el tema del dinero. Entonces lo que digo, mire, las familias que hacemos educación alternativa, siento que tenemos que ser aún más responsables, tener un grado altísimo de responsabilidad, pues porque justamente no podemos dejarlos encerrados en la casa, sino que, y por el contrario, no tenemos un sitio a donde llevarlo a las 7 y recogerlo a las 3 o recogerlo a las 4, sino que uno es mamá 24/7, también tiene que crecer, interesarse por crecer como mamá, como mujer, como papá, como hombre, todo lo que uno pueda verse, uno, arreglarse literalmente, o sea, yo tengo que ver mi genio porque literalmente somos los modelos y somos los primeros maestros, ¿sí? Entonces, obviamente uno se equivoca, ¿sí? Lo que les decía, que otra vez me fui para otro lado, es que yo les decía a ellas me hicieron el comentario de, no, pero lo que pasa es que eso es un niño en 1.000.000, ¿sí? Es un niño entre 1.000. Yo les decía, nosotros tenemos que apostarle a tener más campeones mundiales, más nadadores campeones mundiales, ¿sí? Más Mariana Pajón, más Katherine Ibargüen, más... ¿cómo se llama esta chica patinadora? Sara Vallejo, que fue la campeona nacional. Tenemos que apostarle más a eso, y realmente la educación tradicional, el hecho de que estén de verdad tanto tiempo desconectados como familia, ¿sí? No lleva para que eso vaya en aumento, sino por el contrario, para que todos vayamos hacia el mismo lado. Entonces, vuelvo y digo lo que he dicho las veces que me han permitido hablar. Siento que educar en casa es el inicio de la verdadera revolución, no de una rebelión sin sentido, sino de la verdadera revolución de que en realidad muchos hogares empecemos a ser diferentes, a tratarnos mejor en familia, ¿sí? Tal como dice la red, hacer las cosas en familia, hacerlas mejor, y lo que siempre digo, mejores padres, mejores hijos. Muchas gracias, Jenny, qué lindo. Bueno, vamos a entrar otra vez todas aquí. Diva, si quieres, prende tu cámara. Sí estás por ahí, me imagino que sí. Eso. Nos quedan como 3 o 4 minutos para concluir. Si alguna tiene, no hay preguntas esta vez, muchos mensajes de saludos y eso. Alguien que le parece muy bueno el que hablemos del tema de las denuncias al bienestar familiar, lo haremos pronto en algún momento. Quería Ana Paulina, que no quede en el ambiente como, o sea, que voy a ser perseguido, perdóname, hijo, que voy a ser perseguido, que voy a ser todo el tiempo denunciado. No, o sea, es natural porque nos estamos saliendo del sistema, o sea, de un paradigma donde todos creen que, como decía Jenny, es ir, dejar al niño, vaya, trabaje, vaya y regrese. Eso sucede en todos los aspectos. El que intenta salirse y practicar una medicina distinta, pues va a ser cuestionado. Pero aquí lo más importante es que sea un propósito de familia. Si estás de acuerdo tú, tu esposo, los niños, porque igual ellos, como decía Jenny misma, no es que yo lo saqué, es algo que se conversa todo el tiempo. Tú sabes por qué lo estamos haciendo, tú sabes cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, mira lo que has logrado, mira lo que has alcanzado,
Los chicos siempre van a tener la inquietud porque se comparan. Entonces, ay, pero ellos cogen ruta. Ah, ok, tú quieres vivirlo, quieres madrugar. Eso implica esto, esto, esto. O sea, lo importante aquí es que haces al niño entender para qué es su propia vida. Ajá. Y es capaz de razonar. Yo vi por ahí alguien que hablaba horarios sin hábitos. No es que no hayan hábitos, al contrario, es que ellos son tan dueños de sí mismos que yo, en ese aspecto, para acotar lo que decía Jenny, con mi hija, o sea, ella no, horarios, nada, pero llegó a los 12 y como que ella misma en su preadolescencia, adolescencia, ya no tengo que organizarme. Y ella misma se puso horario, ya es algo que es, pero es porque ella lo necesita, no es o sea, una imposición de, tú tienes que todos los días levantarte, no, hay días que sí, hay días que no, pero es un tema que ya se formó en ella y yo digo, eso es valioso, porque no es un ser humano que va como un robot donde le estás diciendo tienes que hacerlo así, sino que ella misma es capaz de tomar decisión. Entonces, en el tema de las denuncias, más allá es qué tanto blindas tú tu proceso, qué tan seguro estás de por qué lo estás haciendo, qué objetivos estás persiguiendo y las ganancias. Y ahí vuelvo y rescato comunidad. Porque tú de pronto estuviste en una reunión familiar, te compararon, ay, pero mira, él ya sabe la raíz cuadrada y la tuya no. Ay, pero mira que él no sé qué y la tuya no. Entonces tú llegas a la casa, estoy perdiendo el tiempo. Mi hija no. Pero cuando vuelves a la comunidad, cuando te reúnes con comunidad y todos ves las maravillas, ves realmente las capacidades, dices, no estoy perdiendo el tiempo. Que ella no sepa la raíz cuadrada ahorita, pero ella sí sabe que mamá está en una reunión y me escribe por el chat, mami, ya está el almuerzo. Tomó la iniciativa, ayudó en casa y son cosas que uno dice, eso se valora más que sepa la raíz cuadrada, pero que no tenga sentido de familia o de responsabilidad. Ese sería mi aporte final. Ya, sí, sabes que estaba pensando en una amiga española en mi época de los blogs, cuando antes de movernos en Facebook, nos movíamos en los blogs. Escribió un artículo y decía que uno a veces lo ataca el síndrome de la angustia homeschooler. ¿No? Sí, y que tiene unos síntomas de ese síndrome, y siempre ¿no? está. Claro, pero se aumenta cuando vas donde la abuela y la abuela le pregunta algo al niño y el niño no contesta y te hacen dudar. O sí, es muy divertido. Yo ya no sé si tengo todavía el enlace porque fue un texto muy interesante y el concepto es muy divertido. A todos nos ataca ese síndrome con cierta regularidad. Bueno, señoras, pues, qué rico escuchar. Ah, ¿alguien quiere hablar? ¿Jenny? Se me pasó decir tal cual, o sea, yo tuve ese síndrome y esa angustia de que, ¿y ahora qué? Entonces, por eso digamos que siento que ahora voy, no en contra, solamente no voy con el tema de yo hago homeschool, porque fue lo que hice al comienzo, literalmente dije, me voy a traer la escuela a la casa, entonces lo que hice fue traer cuadernos y ponerle español, bueno, lectoescritura, números, biología, y intenté ponerle un horario. Agradezco mucho por el compañero que yo tengo, que él me dijo, oye, pero realmente creo que esto tampoco es lo que queremos. ¿Qué pasó en ese momento? Que yo le enseñé a leer, le enseñé a escribir, le enseñé a sumar, le enseñé, y él ahorita tiene 6 años y ya sabe todo eso. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Retrasemos todo eso, rebobinemos todo eso. ¿Por qué? Porque la embarré, sí, lo acepto, la embarré. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dejémoslo ser. ¿Qué quiere ser él? Quiere nadar, le gusta circo, le gusta pintar, entonces dele, pero yo creo que fue eso, como el niño no puede estar por fuera, o sea, él no está por fuera de algo, ¿sí? Entonces hay que meterlo en algo y no es así, es tenerlo, es dejarlo ser, acompañarlo en todo lo que él quiera hacer. De acuerdo. Viviana, tú estabas diciendo que hay una pregunta, sí, que yo veo dos. Ahí la pregunta de qué edad es ideal iniciar. Yo, de mi parte, digo, ojalá hubiera yo tomado una decisión de estas cuando mis hijos, como diva, los tenía en mi vientre. Yo también digo lo mismo. Cambiado muchísimas cosas, porque sí puedo decir, hablo de mi hijo nato del homeschool, que es Adrián el pequeño, porque no fue, o sea, realmente el proceso del colegio fue a los 3 años y fue una cosa tan mínima del jardín donde van y brincan, que no lo afectó en nada, y lo que yo veo de que tú los dejas crecer siendo y aprendiendo, entonces yo pienso que desde chiquis, o sea, finalmente en la antigüedad, el niño no lo podías mandar al colegio si no sabía leer y escribir y quien le tenía que enseñar era la mamá o el papá, que hoy ha cambiado supuestamente. Dale. Yo sobre eso quiero como aportar algo. Y yo creo que tiene que ver con todo este proceso que se está acomodando, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Y lo hago como a propósito de la audiencia en la que estuvo participando ayer Ana Paulina, y pues qué bonito que, o sea, yo pienso que aparte del tema de que como que nos quieran regular y como que todo eso, debemos estar conscientes como de las demás cosas que vienen con ello, ¿no? Hacia dónde va toda la política del Estado, todas como esas cosas, ¿no? Y que la familia pues es el núcleo pues nosotros somos los primeros educadores y debemos como querer preservar eso, ¿no? Y qué bueno que ahorita se habla de la crianza consciente, de todas esas cosas, pero sí como nosotras como mujeres de pronto empoderadas en ese sentido, ¿sí? De que yo hago conciencia y ya hay mucha información de cómo quiero educar a mis hijos, qué quiero hacer, haga parte como de esa crianza consciente también. Y yo me quiero de verdad disfrutar ese proceso, lo queremos, si elijo pues con una persona que me acompañe o como lo quiera hacer, pero que haya esa preservación como del núcleo familiar, ¿no? Porque pues de ahí yo creo que parten muchas cosas, la pérdida de valores, como decía Viviana, antes yo creo que era en la casa, ¿no? Y eso, y las mamás eran como las que estaban pendientes de la educación y eso llevaba a otras cosas. Ahorita ya miramos como mucha pérdida de valores, muchas cosas que no, porque no hay una estructura familiar sólida. Si logramos consolidar eso y pues que la mujer se empodere como de ese papel de mamá, yo creo que hemos tergiversado muchas cosas y todo viene de ahí, de esos inicios en la educación, de qué le doy yo, de cómo quiero yo de verdad, qué es la prioridad para nosotros, ¿no? O sea, si yo quiero que ese ser que de verdad, o que voy a, desde el momento en que yo decido que voy a traer una personita al mundo, ¿no? Empezar desde ahí, querer como estructurar todo ese proceso, ¿no? Entonces ahí uno puede decir desde qué momento, pues desde el mismo momento, porque en qué base te propones o quieres, lo buscas, eso todo tiene que venir como unido y no habría como un momento, porque si yo digo, no, es que yo lo quiero, ya si ya no lo hizo, como si ya tiene el bebé y ya no lo hizo, pues empiece desde ya, ¿no? Desde si está bebé, si tiene 2 años, o sea, yo pienso que no hay un momento como para uno decir, qué bueno que uno lo pueda hacer desde cuando decide ser mamá o decide ser papá, pero si no fue así, pues aproveche el momento que tiene hoy y hágalo lo mejor que pueda. Y yo creo que hay tantas maneras de educar como familias. Para cada uno, cada familia, si yo lo que quiero es que la academia, si yo quiero que mi hijo, como decía Jenny, de golpe que el deporte, que pues en qué se enfoca, en qué quiere, ¿no? Y de común acuerdo con los chiquitos, ¿no? Con los hijos y con la pareja o con las personas que hagan parte de la familia, porque yo no puedo tomar, decía Viviana también, yo no puedo tomar la decisión sola si de golpe mi hijo eso no es lo que quiere. Y si mi familia no está hecho para eso, porque de golpe yo no tengo esa concepción para hacerlo, no, pero no significa que no pueda hacerlo. O sea, yo creo que todos, y yo ayer lo veía en el proyecto de ley, que hay que ser bachiller, yo digo que no, que todos cabemos, o sea, que no se necesita, es simplemente querer, independientemente de lo que haya. Yo creo que, como Viviana dice, que no se, las denuncias y todo eso que no quede, pero también creo que como el mensaje de que independientemente de lo que sea, si yo tengo la convicción y yo estoy realmente, no importa lo que venga, que lo vamos a poder sacar adelante. De acuerdo, de acuerdo. Yo también quiero responder un cosito chiquito a esa pregunta, desde qué edad es ideal iniciar. Lo que pasa es que el homeschooling es un proceso tan diferente a la escolarización, que uno no puede preguntarle a qué edad es bueno que empiece a estudiar inglés, a qué edad es bueno, sí, pero tú no le preguntas a alguien a qué edad es bueno que el niño empiece a coger los colores. Simplemente en el momento en el que el niño como que los ve, porque los tenemos en casa y le dan curiosidad y los coge, nadie le va a decir, no, ya, todavía no te toca. ¿Sí? Entonces es un poco así, es que es un proceso natural, es un proceso orgánico, es un proceso que siempre está ahí, el aprendizaje siempre está ahí, pero como decía Diva, pues bueno, otra cosa es a qué edad debo empezar yo a pensar
en educar Sí. en casa. En el momento en que te enteraste, o sea, en el momento en que te llega la idea, está perfecto que empieces a pensarlo. Si te quieres tomar un tiempo para pensarlo y planearlo y entenderlo antes de arrancar, está bien. Si estás en una situación de urgencia y no puedes quedarte, necesitas hacer un cambio de vida por lo que sea, y ese cambio de vida implica educar en casa, así no sepas muy bien lo que estás haciendo, arranca también, que en el camino vas aprendiendo. Y los niños siempre están listos para ser educados en casa. Escucharlos. Siempre. Es que hay que escucharlos, o sea, uno dice, oiga, o sea, estoy viendo que tiene capacidades para y que allá se está desperdiciando, Sí. Estoy viendo que quiere inventar, salir, correr, comerse el mundo, así sea chiquis, o sea, estoy viendo parte de las cosas fue que con el de la mitad, él sí, o sea, él estaba en el jardín, tenía sus 5 años, tal vez, o 6, y el tema era su famoso síndrome de hiperactividad. Ajá. Pero claro, el niño era tan capaz que terminaba primero, y tú cómo pretendes que un niño de 5 años que termine se quede así. Pues él quería salir, correr y brincar y hacer correr al otro, y el otro de pronto en su ritmo de aprendizaje, que es otro de los temas que de verdad sería chévere tomar temas, Ana Paulina, del tema de que cada uno tiene su ritmo para aprender. Pues tú no puedes pretender que los 30 que tienes metido en el salón vayan al mismo ritmo. Claro, ese es un error gravísimo del sistema escolar. Por el otro. Bueno, ahora sí nos toca cerrar, ya llevamos 1 hora y 6 minutos, esto ha sido muy, muy agradable. Ustedes todas tienen muchas cosas para contar, seguramente a la gente se le quedan muchas preguntas por hacer, pero aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos cada 8 días, todavía nos faltan regiones por pasar por acá, varias, en el momento en que hayamos pasado con todas las regiones, seguimos con todos estos temas que han ido saliendo en estas conversaciones, entonces esto va a seguir, o sea, me encanta porque este espacio ya lo estamos como institucionalizando, ya es un hecho que todos los viernes a las 3 nos encontramos para esto. Mil gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su familia y de su historia y compartir con las otras personas que están escuchando. Como siempre, estos videos los descargamos luego, los editamos y los subimos al canal de YouTube. A veces es más rápido, a veces es más lento, depende de Ana Paulina, del tiempo que me quede para hacerlo, pero igual eso queda. Y como siempre, pues estamos disponibles, ¿no? De encontrarnos por Facebook a nosotras es muy fácil. Nosotros tenemos grupo de Homeschool Sabana de Occidente. A ver, digamos que no lo movemos a veces ahí, pero ahí están los datos, nos pueden contactar también para incluirse en el grupo de WhatsApp, perdóname. Sí. Y pues como siempre, digamos que en esto no hay un liderazgo único y tú misma lo has dicho, Ana Paulina. El tema es que algunos se quedan en que su familia y su eso, pero por ejemplo la comunidad aquí, yo siempre les digo, es abierta, no es mía, es abierta. Entonces, si en este momento nuevamente nos está viendo alguien de la comunidad que ya está en el grupo, la invitación de siempre, aporten cualquier idea abierta, hasta la comunidad es de todos, no es de una persona en particular. Entonces, bienvenidos todos los aportes para seguir construyendo en función de una mejor infancia y familia. Perfecto, maravilloso. Ese cierre tuyo estuvo espectacular y yo ya entonces no digo nada más. Muchas gracias por conectarse. Nos seguimos viendo. Nos vemos el próximo viernes. Chao, Vale, claro chao que sí. todas. Adiós, muchas gracias. Chao. Hasta luego.